para toda la gente, buen día, qué hermoso 15 de noviembre. Hemos llegado al 15 de noviembre del 2021 con buena salud, que eso es lo importante. Lo demás es cartón pintado, señores y señoras. Lo importante es que tengamos salud, porque todo lo demás se da por añadidura. Estamos en la mañana de Rosario, de la A a la Z, un rosario de emociones, y vaya que las hemos tenido estas emociones en este día, en esta jornada, en este fin de semana. Al mando de los controles, Juan Albornoz, nuestro operador técnico, manos mágicas, que es quien va llevando adelante, va guiando como un buen conductor este programa y todos los programas que van saliendo junto a otros operadores que trabajan en esta radio tan vanguardista. Gente joven, gente linda. Buena gente. Nos saluda Juancito desde los controles, bueno, porque digo lo que siento, siempre es así. Buen día, Graciela. Muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy buenos días, acá estamos. Me alegro que estés bien. Disfrutando de este lunes. Hay gente que el lunes no le gusta, a mí es el día que más me gusta. ¿Sabe por qué? Porque es el que más lejos está del otro lunes. Es un viejo chiste que suelo decir de vez en cuando, pero realmente los lunes cuesta un poco tomar la cotidianeidad. Y más después de un domingo ajetreadito, ¿no? Como el que tuvimos ayer. Seguramente ya en la cuna de la noticia con nuestro compañero Antonio Abate Marcos se habrán enterado de todos los resultados del el conteo de las elecciones en Santa Fe, ¿no es cierto? Quienes han sido confirmados en el Consejo de Rosario. En fin, ya saben que hay 3 concejales por parte de Frente Progresista, el Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, y 2 por Ciudad Futura y del Frente Mejor. Así que bueno, después en un ratito vamos a ir teniendo cómo quedó conformado el nuevo consejo, que va a asumir seguramente en diciembre. Bueno, nosotros acá en Rosario tenemos 28 concejales, de los cuales mucha gente conoce a algunos y no conoce a todos, pero no es tan importante a veces conocer las personas que están en el consejo, sino las obras que hacen en el consejo, o sea, su accionar, su trabajo. Los concejales son la voz que representa a la comunidad. En una época los concejales se tomaban de cada barrio de manera tal de que cada barrio estuviera representado en la ciudad y fuera defendido con uñas, garras y dientes y con todo lo que estuviera al alcance de cada político para poder posicionar a la ciudad en un buen lugar, para que Rosario sea una ciudad donde vivir y donde vivir bien, donde vivir tranquilos. La mejor ciudad para vivir, como solía decir un eslogan, uno de los tantos eslogan a los que nos tiene acostumbrado el marketing de lo que es la publicidad y lo que es tratar de vender una ciudad. Pero bueno, para que una ciudad sea la mejor para vivir, tiene que ser definitivamente una buena ciudad, una ciudad sin baches en las calles, por supuesto, con agua corriente, con viviendas para todos, con acceso a la vivienda. No necesariamente todo el mundo tiene que comprarse una vivienda, o sea, pueden tener también la posibilidad de alquilar, es más, es lo que se hace en la mayoría, es la tendencia mundial. Generalmente la gente no detiene o no retiene el dinero en una propiedad porque la usa para vivir, en definitiva, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de la gente mayor en general, ¿no? Estoy hablando de los de mi edad aproximada, piensan y vienen con la tendencia de querer tener el techo propio, como que el techo propio es lo más importante. Y a veces pasamos toda nuestra vida trabajando por tener ese techo propio y no disfrutamos del hogar. No siempre la casa es el hogar, no siempre el hogar es la casa. Por eso es tan importante que uno en su hogar esté confortable, esté con su familia, con sus afectos, porque cuando pasa el tiempo y uno se da cuenta que lo único importante son los seres humanos, es como que ya es tarde, ¿no? O sea, es tarde cuando pasa el tiempo y a veces los hemos perdido, se nos han adelantado y nos damos cuenta que lo verdaderamente valioso es el amor, los afectos, los amigos, todo aquello que hace a nuestro ser espiritual, ¿no? a nuestro alma, si se quiere, porque después de todo la mortaja viene sin bolsillos, del otro lado no nos llevamos absolutamente nada. Por eso hemos venido al mundo a ser felices y vamos a empezar siendo felices disfrutando de la música.
porque la música, Nietzsche decía que la vida sería un error sin música, y definitivamente que considero lo mismo y coincido totalmente en eso. Vamos a escuchar a alguien que nació, como siempre saben ustedes, recordamos los nacimientos, los cumpleaños y festejamos y vivimos y celebramos la vida. Un día como hoy, en 1905, nacía un director de orquesta y compositor italiano, Mantovani. Mantovani tenía un estilo muy particular de hacer música. Realmente Mantovani lo que era para muchas generaciones una personalidad no avasallante, pero sí contenedora de todas las emociones. Él se llamaba Annunzio Paolo Mantovani, en general era conocido como Mantovani, ¿no? En realidad era británico, pero de origen italiano, ¿no? Tuvo una fama internacional muy importante y un estilo muy particular. Hoy hace 116 años que él nació. Él partió en 1980, pero bueno, como siempre decimos, solo muere lo que se olvida, y vamos a escuchar a Mantovani y su orquesta en un tema tradicional y eterno, Siboney. Adelante, Juan. Cha, 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 cha. Qué lindo que sonó, qué lindo que sonó, qué lindo que es bailar, qué lindo que es mover el cuerpo, qué lindo y qué importante, ¿no? Porque a medida que uno mueve el cuerpo desde pequeño, va haciendo que los huesos se vayan preparando para una adultez más interesante y más saludable. Los ejercicios siempre tienen que estar, porque si no después venimos como que nos achacamos, como que no podemos andar, que nos cuesta un poco andar en bicicleta, caminar por la calle. Pero eso tiene que ver con la factura que nos pasa la vida. La vida no pasa gratuitamente. Cada vez que trabajamos, y trabajamos arduamente, a veces no cuidamos cómo nos agachamos, cómo nos sentamos, no cuidamos las posturas. Y bueno, los resultados están a la vista cuando uno crece y se da cuenta que ha llevado una vida difícil, ¿no? O sea, cuando uno es joven en general cree que va a comerse el mundo. Y realmente cuando somos jóvenes nos queremos comer el mundo y tenemos la plena convicción de que el mundo es nuestro, definitivamente. Que vamos a cambiar el mundo. Después a veces el mundo nos cambia a nosotros, a veces no. A veces seguimos siendo igual que siempre. Pero bueno, es bueno estar en paz con nuestro cuerpo, hacer ejercicios, hacer gimnasia, moverse todas las veces que se pueda, aunque esté sentado en una oficina, aunque esté haciendo un trabajo sedentario, porque en general la mayoría de los trabajos, bueno, estoy diciendo un disparate, no es que la mayoría de los trabajos sean sedentarios, pero muchos de los trabajos son sedentarios y obligan a la gente a estar sentado en una posición un tanto incómoda, y el cuerpo no está preparado para estar todo el tiempo sentado o muchas horas. Así que cuando use la computadora, tenga en cuenta que tiene 20 minutos de computadora, lo dijo el doctor Delgado cuando vino el otro día, 20 minutos de computadora, 2 minutos de verde. Cuando hablamos de verde, hablamos de poner la vista en una planta, en un parque, en una maceta, en lo que sea. Por supuesto, una maceta con planta, ¿no? Una maceta sin planta no tiene sentido. Pero en lo verde, en aquello que permita que la retina se acomode y que se encuentre con la naturaleza, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar, la naturaleza. Un 15 de noviembre de 1573 fue fundada la ciudad de Santa Fe. Por eso hoy tenemos un feriado extraño, ¿no? Un feriado que tiene que ver con lo municipal, lo administrativo. Es feriado público y bancario también. Toda la provincia de Santa Fe en este momento está justamente celebrando este 15 de noviembre, que se va a prolongar un poquito para las escuelas, porque habitualmente las escuelas en las cuales se emitió el voto al día siguiente no tienen actividad. En este caso tampoco van a tener actividad mañana a la mañana, porque tienen que acomodar y demás. O sea, hoy es feriado y mañana tampoco tienen actividad a la mañana. Así que seguimos. Fue fundada la ciudad de Santa Fe por Juan de Garay, junto a un grupo de criollos. Estos criollos se los llamaban los manseos de la tierra. Habían llegado desde la Asunción, ¿no? Cerca de la zona que hoy ocupa la localidad de Callastá, en la barranca de Río Quiloazas. Actualmente es Río San Javier. En una ceremonia solemne plantó un rollo, eso que no tenemos acá en Rosario, ¿no? No tenemos ni fundador ni fundación, pero en Santa Fe sí se hizo. El rollo era el símbolo de la autoridad del rey, o sea, lo hacían en nombre de la corona. De allí
La ordenó en un plano de cuadrículas que sirvió de patrón y padrón para adjudicar a los vecinos sus solares convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar sus casas. En fin, cuando llegó Juan de Garay dijo, esto es Santa Fe, y a partir de ahí dividió a la ciudad en cuadrículas y entregó un cuarto de manzana para edificar las casas. O sea que cada manzana tenía 4 casas. Qué lindo, cuánto patio, cuánto verde, qué hermosura. Ahora edificamos para arriba, ¿no? A veces pienso que el progreso es amontonar gente. Realmente no sé qué concepto es ese, pero realmente a veces no es eso el progreso. Definitivamente amontonar gente no es el progreso. Bueno, la cuestión es que Santa Fe se hizo sobre el río Quiloazas. Fue parada obligada y posta en los caminos terrestres y fluviales que comunicaban el Paraguay y el Río de la Plata con Tucumán y Cuyo, Chile y el más distante Alto Perú. Santa Fe tuvo todo el tiempo y toda la vida desde su existencia un valor que no se le ha dado a Rosario, o sea, un valor institucional, si se quiere. Algunas personas dividen a Santa Fe de Barrancas para arriba y de Barrancas para abajo como si fueran 2 provincias. Son 2 realidades diferentes, sin duda. La realidad del norte es una realidad completamente diferente a nivel económico y a nivel sociopolítico de Barrancas para el sur, digamos, ¿no? Pero bueno, Rosario ha sido siempre una ciudad hija de su propio esfuerzo y ha trabajado en forma indeclinable con la llegada de tantos inmigrantes que han sabido hacer la América, si se quiere acá, ¿no? El fundador abandonó la ciudad, ¿eh? Miren lo que pasó con Juan de Garay, y al poco tiempo lo que desató el descontento de la población, esto pasó y la gente se volvió loca porque dice, creó la ciudad, fundó la ciudad y se fue. Generó el levantamiento de los mancebos conocido como la Revolución de los 7 Jefes. Esta revolución, que algunos historiadores consideran como la primera revolución independentista, fue rápidamente sofocada por una contrarrevolución que mató al principal cabecilla en su casa, el mancebo Lázaro de Benialbo. Esto es algo de la historia que muchas veces no se nos cuenta, ¿no? O sea, que tiene que ver con las luchas fratricidas. La ciudad fue trasladada a unos 80 kilómetros a su actual ubicación entre 1651 y 1660. Justamente en esa oportunidad, cuando se ayudó a trasladar la ciudad, Luis Romero de Pineda fue uno de los que más colaboró en su momento. Y bueno, y en virtud de eso, ¿qué se hizo? Se le pagó con una gran franja de terreno, con el pago de los arroyos. Aquí el origen es justamente eso, ¿no? O sea, se pagaron favores políticos con muchas leguas, desde todo lo que es el pago de los arroyos, que se lo llamaba así justamente por la gran cantidad de los arroyos, que viene desde el arroyo del medio, que nos divide la provincia con la provincia de Buenos Aires, hasta la zona del Carcarañal. Amplísimo, ¿eh? Encima tuvo 2 hijas mujeres, Luis Romero de Pinedas, Francisca y Juana. Y bueno, el apellido, digamos que de alguna forma se perdió, pero continuó con los Gómez Recio, que fueron sus respectivos esposos. La ciudad fue trasladada, dijimos, 80 kilómetros donde está. Los motivos tenían que ver con el aislamiento que sufría la zona producto de las crecientes y constante erosión de sus barrancas. También el avance de nuevos grupos indígenas que asolaban la región. Calchaquíes asolaban la región. Estaban antes, o sea, no sé quiénes asolaban la región, pero bueno, ellos estaban de antes. El tiempo, el río y la tierra terminaron sepultando a Santa Fe la Vieja, así llamada históricamente. Se han hecho muchas excavaciones importantísimas allí. Tiene una historia muy interesante que está bueno que se organicen grupos de viajes a Santa Fe la Vieja para conocer el origen, ¿no? de lo que era Santa Fe. La nueva ciudad pasa a llamarse Santa Fe de la Vera Cruz. Santa Fe de la Vera Cruz. Qué notable, ¿no? Como tenemos nombres muy relacionados con la Iglesia Católica. Santa Fe, la fe que mueve montañas. De la Vera Cruz, de la verdadera cruz. Acá somos Rosario, la ciudad de la Virgen. Y es toda una réplica de la que se hizo, de la fundada por Juan de Garay, con rasgos idénticos al original. Y lo que es más importante, ¿no? O sea, cuando se hizo ese traslado, ningún vecino perdió sus derechos ni sus terrenos. Qué notable que es, cómo es la historia, que hay que revisar todo el tiempo, hay que ver, porque estamos parados en un lugar en este 2021, pero
los antecedentes es muy importante. Dicen quien no conoce su historia está condenado al fracaso, ¿no? Porque está bueno conocer la historia. No solo la historia de nuestro pueblo, no solo la historia de los orígenes, las raíces, sino la historia de los dirigentes también, de los dirigentes que nos representan, digámoslo así, entre comillas, porque algunos se sienten representados, otros no. Pero es importante saber quiénes son y lo que han hecho, ¿no? O sea, qué han hecho con el cheque en blanco que se les da. Yo siempre digo que a los políticos, cuando se hace una votación, cuando se coloca el voto en la urna, se le está dando un cheque en blanco. Y bueno, hay que ver qué hacen con ese cheque en blanco. Si lo despilfarran, si lo utilizan bien, si lo reproducen, si lo multiplican. Es un acto de fe realmente, es un voto de confianza lo que se hace a la gente. Entonces, más allá de los partidismos, cada uno de los diputados, senadores, concejales, que son nuestros más directos representantes en la ciudad de Rosario, hay que seguirlos de cerca, porque la política no es votar una vez cada 2 años, cada 4 años, eso no es política, o sea, eso no es democracia. La democracia es algo mucho más trascendente, mucho más importante como para que sea nada más que un acto eleccionario. Es muy importante que sepamos defenderla, la democracia. Y la democracia se defiende no solo con marchas, se defiende desde la actitud personal, individual, aquello que hacemos día a día, o sea, y qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? A partir de ahí hay por delante una historia que es importante, que es la historia de Rosario, para atrás y para adelante. Bueno, fantástico. Va a haber nuevos concejales. Hay algunos que renovaron su mandato, algunas personas que siguen estando. Hay concejales que están desde hace muchos años, la gente los conoce, pero no conoce las cosas que han hecho. O sea, está bueno que se conozca el accionar. O sea, si hay gente representando a la gente, lo que hay que hacer es mostrar lo que se está haciendo, ¿no? O sea, aquello de que por tus obras te conocerán. Nosotros acá hemos decidido que los días viernes vamos a tener la banca de la UOX. En la mañana de Rosario vamos a traer todos los viernes un concejal para que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo por su ciudad. Porque si la gente lo vota es para que haga algo. Eso lo tenemos todos muy en claro. Y bueno, vamos a ponerle un poco de música movidita a la mañana. Vamos a seguir con Se va el Caimán. ¿Por qué? Porque un día como hoy nació Luis María Frometa Pereira, más conocido como Bilio Frometa. Fue un músico, compositor y director de orquesta dominicana. Nació en 1915 en la República Dominicana y suena así. Adelante, Juan. Juan, se va el Caimán. Se va para Barranquilla, se va el Caimán. ¿Está pasado? Capaz que no se lo pasé todavía, es probable. ¿Tiene pasito tuntún, capaz? ¿Escuchamos a pasito tuntún? Tampoco pasito tuntún, pero qué dormida que he estado esta mañana. Vamos a probar con Clidema Pater. ¿Quién tiene usted? A ver, dígame, vamos a hacerlo más fácil. ¿Ya va? Bueno, arranque con Che Pibe entonces, porque además viene muy bien. Che Pibe, votá. Che Pibe. A ver, vamos a contar un poco de qué se trata. Antes de que arranque, para que no nos pise después YouTube y que no nos saque el video. Es el cumpleaños de Raúl Porchetto. Raúl Porchetto es un músico y compositor que quizás algunos lo consideran el pionero del rock nacional, ¿no? Nació en Mercedes, Buenos Aires, está cumpliendo 72 años y vamos a escuchar desde el principio seguramente este tema porque viene muy bien con el tema de las elecciones. Che Pibe, vení y vota. Ahora sí, Che Pibe, vení y vota. Sí señor, eso es lo que hay que hacer, votar. Votar siempre porque es importante participar, es importante tener conciencia ciudadana, es importante saber que el Estado, si bien el gobierno es de algunos, el Estado es de todos. El Estado somos todos. Somos generalmente muy rápidos para quejarnos y muy lentos para tratar de mejorar algunas cosas, pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Somos casi 1 millón de habitantes en Rosario. Según el último censo no llegábamos al 1 millón de habitantes en Rosario, pero todos somos importantes y todos debemos ser escuchados. Y los representantes tienen que escuchar la gente y la voz de su pueblo. La vox de su pueblo tienen que escuchar, porque la vox de su pueblo es la voz de Dios.
Es así. Estábamos escuchando a Raúl Porcheto, que hoy está cumpliendo años, 72 años. Lo saludamos, porque está muy bueno saludar a la gente cuando cumple el aniversario del milagro de la vida. En Che Pibe, vení vota. Y ahora les cuento que hoy es el Día Mundial sin Alcohol. No sé cuánta gente lo va a tener en cuenta, yo supongo que es importante que se tenga en cuenta, hagamos un esfuerzo los que tomamos alcohol, los que no toman alcohol por cuestiones religiosas, la van a pasar mejor, pero se arrancó en España por la cantidad de muertos que ocurrían en las carreteras por conductores alcoholizados. Aquello del conductor designado, todo eso que se estuvo trabajando y es ley, que se cumple y a veces no se cumple, y hay gente que trata de pasar los controles sin que lo vean, o lo importante es sí tener un conductor designado y que maneje, porque uno está manejando un arma cuando maneja un auto. Entonces es importante que tomemos conciencia. Tomar conciencia siempre digo que es lo único que no sale en la alcoholemia, ¿no? O sea, todo lo contrario. Tomar conciencia es lo más importante para que no haya problemas en las rutas especialmente, ¿no? Y con el alcohol, porque además el alcohol, además de quemar neuronas, además de todo el daño que le hace al cuerpo, ¿no? Porque termina convirtiendo al hígado en una muestra de cirrosis y sin embargo la gente toma sin control. El alcohol está bueno, pero con límites, o sea, con controles, con equilibrio. Siempre en todo hay que hacer equilibrio. Hoy también es el Día de la Educación Técnica. Yo les cuento algunas de estas cosas y seguramente después los compañeros de Resiliencia con su cápsula del tiempo van a reforzar todo este conocimiento. Pero está bueno. ¿Por qué es el Día de la Educación Técnica? Porque el 15 de noviembre de 1959 se organizó el CONET, Consejo Nacional de Educación Técnica. A partir de ese hecho, de esa circunstancia, se decidió que fuera el Día de la Educación Técnica. En 1859, un día como hoy, se hizo en Atenas la primera edición de los Juegos Olímpicos de Zapas, que fue el primer intento de revivir los antiguos griegos olímpicos. Se hizo en 1870, en 1875, en el 88 y en 1889. Un día como hoy, ¿quién nació? Una poeta, pedagoga y diplomática chilena, que estuvo en Rosario, estuvo con las hermanas Cossettini. Gabriela Mistral. Recibe un día como hoy el Premio Nobel de la Literatura. Fue la primera latinoamericana en obtener este galardón. Y tengo que pedir disculpas, no nació un día como hoy. Un día como hoy, en 1945, recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera latinoamericana en recibir este galardón. En 1971, en España, empezó a funcionar el teléfono de la esperanza para atender personas con problemas. En España empezó a atender el teléfono de la esperanza y acá, hace unos 15, 20 años, tengo que corroborar bien la fecha, dejó de existir el CAS, el Centro de Asistencia Suicida, que era un teléfono muy, muy, muy importante. Vamos a volver a hablar en algún momento con la ministra de Salud para ver si eso se puede reponer, porque es importante tener un lugar de contención. Si bien hoy en día dice, bueno, nadie busca un teléfono fijo, nadie llama un teléfono fijo, los teléfonos fijos no existen, siempre hay que saber que hay un número con el cual uno puede comunicarse, y no necesario un 0800, ¿no? Que generalmente es tan largo que es difícil de recordar, un número cortito, un número de emergencias, eso es importante tenerlo. Bueno, vamos a otro tema musical. Tengo ganas de escuchar a Pétula Clark. Pétula Clark seguramente que sí la he pasado, ¿verdad, Juancito? Dime que sí, por favor. Escuchábamos a Pétula Clark en un tema clásico, ¿no? Es una cantante y actriz británica, Pétula Clark. Downtown nos hizo bailar a muchos en nuestra juventud. Hoy está cumpliendo 89 años. Fue una cantante de los años 60. Y bueno, queremos celebrarlo con ella con ese tema. Recibimos un mensajito de Víctor Blanco, un colega, un gran amigo, que hace Folcloreando en mi país los sábados de 9 a 12 por una radio amiga, CN Radio 88.1, que además de amiga es vecina. Nosotros estamos en el 88.3, él está en el 88.1 y seguramente pronto vamos a trabajar en duples con algunos programas porque hay muchas cosas para decir en el centro, en el sur,
en el norte, en toda la ciudad. Hoy se cumple un aniversario, ¿saben de quién? De Baldomero Fernández Moreno. Baldomero Fernández Moreno, a quien todos conocemos, o la mayoría por lo menos, es un gran poeta urbano. Él nació el 15 de noviembre de 1886 en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Era un poeta y además era médico rural. Fue el primero de 5 hermanos, hijo de padres españoles. Vivió unos años en España, donde estudió humanidades. En 1899 regresó a la Argentina. Cursó estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero inició un lento aprendizaje literario a la vez que avanzó y concluyó sus estudios de medicina en 1912, profesión que ejerció como médico rural. ¿Saben dónde? En Chascomús, la ciudad de Alfonsín, el primer presidente democrático que tuvimos, ¿no? Y también en Catriló, provincia de La Pampa, hasta 1924, a la vez que desarrolló su vocación poética. Fue colaborador en periódicos y revistas, obtuvo un premio nacional y otro municipal de poesía, fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Fernández Moreno, Baldomero, dio su primera versión de una poesía ciudadana y porteña, con su primer libro, Las iniciales del misal, de 1915, una obra ya madura. Señaló un alejamiento de las características más ostentosas del modernismo a favor de una lírica llana, realista, sin patetismo ni deleite metafórico, lo que se denominó sencillismo. Era un poeta sencillo. Y al ser sencillo, que es lo más difícil, ¿no? Dicen siempre que lo simple es lo más difícil. Llegaba mucho a la gente. Logrado por la disciplina que se impuso, ¿no? Le dio un curioso aire clásico en la forma y de modernidad en la inquietud espiritual que transmitía su contenido. El sencillismo no puede ser entendido como un movimiento literario en el sentido tradicional del término, aun cuando otros escritores como Alfredo Bufano, Pedro Herreros y Miguel Caminos hayan seguido y profundizado esta tendencia poética. En líneas generales, el sencillismo es una forma de observar y apreciar la realidad de las cosas cotidianas y sencillas. ¡Qué lindo! Yo practico el sencillismo, sustrayéndolas al intento de profundizar en aspectos abstractos y utilizando un lenguaje sin florilegios eruditos. La crítica literaria ha destacado el hallazgo por parte de Fernández Moreno de un camino auténtico y propio dentro de la poesía argentina, con una inflexión singular y espontánea. Se fue un 7 de junio, fíjense, un día del periodista, ¿no? Como 1950, a 140 años de la aparición de la Gaceta, ¿no? Relacionemos todo. En Buenos Aires, su ciudad natal. Tenía 64 años, era muy joven. Falleció por un derrame cerebral. La obra más recordada, 70 balcones y ninguna flor, fue musicalizada en distintas versiones por artistas musicales de la talla de Miguel Cantilo, Alberto Favero, Astor Piazzolla y Armando Otero. Se las voy a regalar, porque está muy bueno celebrar el cumpleaños con la obra de un autor. Dice así, sientan qué lindo. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza, dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. Bonito, ¿eh? Un poco lo que nos pasa en la ciudad de Rosario, ¿no? Tanto cemento, tanto cemento. Pero bueno, vamos a ver si para el 2022 organizamos un concurso de balcones. Vamos a tratar de que la gente participe adornando sus balcones con plantas, con flores. Hay muchas posibilidades. Nuestra tierra es feraz, de manera tal de que lo que tiremos prende. Por lo tanto, vamos a hacer una competencia por la calidad de las flores y bueno, y pintemos de colores nuestra ciudad, que es importante darle al cemento el color de la naturaleza, ya que tenemos tanto cemento, tantos edificios, que al menos pongamos en los balcones, no importa si no se ven, lo importante es que lo vea el que vive dentro de la casa, ¿no? A veces dice, pero ¿para qué voy a poner una planta en un balcón tan alto que no lo ve nadie? Pero no es por los demás, es por uno, sin duda que es por uno.
Bueno, vamos a otro tema, vamos a pasar a otra cosa. Así se llama el tema de Jennifer Bartoli, una francesa, que hoy está cumpliendo 39 años. Es cantante, es una de las que mayor tiene relevancia en Francia. Esto le va a gustar mucho al amigo Jorge Martínez, que adora Francia y que en el 2022 seguramente va a andar por ahí. Ella nació en 1982, está cumpliendo 39 años y suena así con esto de pasar a otra cosa. Adelante, Juan. Qué lindo que sonaba esta francesita, qué lindo que sonaba. Ay, 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 hermoso. Jennifer Bartoli, más conocida como Jennifer, cumpliendo 39 años en el día de hoy y sonando con este hermoso tema. 15 de noviembre es un día muy particular, especialmente en mi vida, porque es el aniversario del diario La Capital y yo he pasado allí muchos y lindos buenos momentos. Desde 1980 al 95, trabajando en varias secciones, desde, tipeado, fotocomposición, corrección, redacción. Estuve en todas las secciones menos deporte porque no aceptaban mujeres en esa época. Era embromado, En 1980, cuando yo entré en el diario La Capital, por ejemplo, no podíamos entrar las mujeres con pantalones. Eso es impensable en el día de hoy. Sin embargo, esa era la realidad. O sea, las mujeres, para la mayoría de los periodistas en esa época, no servía para el periodismo. O sea, no estaba, era para la cama y para la cocina la mujer. Ese era el concepto que tenían mis colegas en esa época. Hasta que, empezamos a trabajar y demostramos que también podemos hacer cosas. Digamos que soy una pionera del periodismo gráfico, en la época por lo menos de los 80, ¿no? Esto nace en 1867 y está cumpliendo 154 años el diario La Capital. ¿Cómo nace? Con Ovidio Lagos y Eudoro Carrasco. La historia en general lo recuerda a Ovidio Lagos, ¿no? Lo tenemos ahí en esa hermosa estatua en la esquina de Ovidio Lagos y Pellegrini, que antes Pellegrini se llamaba Boulevard Argentino y antes Ovidio Lagos se llamaba Avenida del Plata, ¿no? Avenida de la Plata o del Plata, así se llamaba originalmente. Bueno, en esa intersección hay una gran estatua, que es la que da comienzo justo en la esquina suroeste de esa esquina, está la estatua de Ovidio Lagos, que muchas veces y en muchas oportunidades le han puesto varias cosas en la mano, desde cervezas, puchos, eso, de todo le han puesto, porque se presta para eso y entonces cada vez que alguien pasa por allí hace alguna de esas bromas y suele recorrer el mundo la foto de Ovidio Lagos con algo en su mano. Pero bueno, él fue quien llegó junto a Eudoro Carrasco. En realidad eran compañeros, ellos a los 15, 16 años, eran tipógrafos en Buenos Aires, los dos porteños, los dos de Buenos Aires, trabajaban en los diarios y a través del taller de tipografía de Pedro de Angelis. Pedro de Angelis no era el que conocemos nosotros como tanguero, sino que era el tipógrafo oficial, ¿no? Era el que ¿cómo les puedo decir? Vendría a ser el Vladimir Mikelievich de Buenos Aires, porque tuvo la buena idea de juntar muchísimo material, muchísima información y aportó mucho más a la historia que muchos historiadores, ¿no? Siendo tipógrafo. Ellos cuando vino Eudoro Carrasco acá, vino con su amigo Bernardo de Irigoyen y puso una imprenta. Eudoro Carrasco estuvo trabajando en su momento para Rosas, a nivel nacional, digamos, no se puede decir nacional, no era una nación en ese entonces, pero bueno, cuando se hablaba del federalismo, de los federales y unitarios y demás, él trabajaba para Juan Manuel de Rosas, fue secretario, estuvo trabajando allí. Cuando vino a Rosario, puso su imprenta. La imprenta es un poderoso elemento que trabajaba para y por la política, y bueno, acá fundó un diario, fundó El Sol, y junto a Ovidio Lagos, ahí en la calle Puerto al 100 en ese entonces, cambiaron mucho las nominaciones y la nomenclatura. O sea, si yo digo Santa Fe al 100, no es en el río, Santa Fe al 100 es más o menos hoy el 700, el 800, como para que nos ubiquemos. Aún hay algunos carteles antiguos de aquella época que data, dice Santa Fe al 100, por ejemplo, o Rioja al 100. Son viejos, son esos que se hacían en latones y demás, y que recuerdan la nomenclatura anterior. Bueno, la cuestión es que hace 154 años Ovidio Lagos y Eudoro Carrasco, muy inteligente Ovidio Lagos, porque se juntó con alguien que tenía una imprenta, deciden fundar el diario La Capital. ¿Por qué se llama La Capital?
porque se habían puesto justamente con la anuencia de Urquiza, de Justo José de Urquiza, que se quería trasladar la capital a Rosario. La capital se trasladó 3 veces, por voto de los diputados, de los senadores. Fue 3 veces capital del país, Rosario. Por eso el nombre de la capital. Pero 3 veces fue vetada esa decisión política por Mitre y por Sarmiento. Por Mitre en una oportunidad, por Sarmiento en 2 oportunidades. Qué contradictorio, ¿no? Que el diario La Capital hoy esté justo instalado en la calle Sarmiento, ¿no? Que fue el presidente que vetó la posibilidad de que Rosario sea la capital del país. Es increíble. Antes esa calle se llamaba Libertad. Y la calle Mitre, que también ha tomado con el tiempo el nombre de quien fue presidente, se llamaba Progreso. Fíjese qué notorio, ¿no? O sea, qué bueno sería recuperar para Rosario la libertad y el progreso. Vamos a hablar con los concejales a ver qué posibilidades hay de volver al origen y de recuperar para Rosario la libertad del progreso, porque tiene mucha fuerza el nombre de las calles originales, ¿no? La calle La Prida, por ejemplo, se llamaba Comercio, la calle San Martín se llamaba Aduana, o sea, todo tenía que ver con el entorno, ¿no? Donde estaban ubicadas en el nacimiento de Rosario. La capital nació en el marco de las pugnas políticas de la época, ¿no es cierto? Era la candidatura de Urquiza a la República Argentina. ¿Se acuerdan que las elecciones de 1868, las discusiones por la ciudad capital, ¿no? Era un tema político neurálgico que permitió que naciera la capital. Su primer ejemplar fue publicado el 15 de noviembre de 1867, en pleno debate por el lugar de instalación definitiva de la capital federal. A través de las páginas de La Capital se bregó para que Rosario fuera declarada capital de la Argentina. Incluso Diego Giuliano estuvo trabajando en un libro que presentó junto a Vila y Manzano, los anteriores a los últimos dueños del diario La Capital, que bueno, vamos a tratar de traerlo a Diego Giuliano para que nos comente un poco en qué ha quedado ese proyecto de volver a traer a Rosario la capital. Al principio la publicación era vespertina, o sea, La Capital salía de tarde. Y miren qué interesante es, las ediciones se anunciaban con la estampida de un cañón. Así que cada vez que sonaba el cañón era porque aparecía La Capital. ¿Se imaginan hoy en la ciudad si cada vez que sale un diario suena un cañón? Nos moriríamos de susto. Entonces los diarios eran considerados tribunas políticas. Entonces, y bueno, y ahora también. Un lugar de debate de ideas y avisos clasificados que paulatinamente se modificó. Lo del debate de ideas está por verse, pero bueno, los clasificados siguen existiendo. Yo me acuerdo nuestro querido jefe de redacción, Salvador Enrique Coscarelli, que solía decir que si uno se moría en Rosario y no salía en La Capital era porque no estaba muerto. De manera tal de que tanto los clasificados como los obituarios eran las secciones preferidas de la gente para saber quién había pasado a otro plano. Y bueno, qué se podía comprar y vender. Las cosas han cambiado, ahora hay mucho internet, la gente prácticamente no consume papel. Por otra parte, es una muy buena decisión ecológica, ¿no? Porque salvamos varios árboles. Pero mientras tanto, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo leer en el diario, para los que estamos acostumbrados al diario papel, que a la pantalla del celular o de la computadora. Es como que uno puede volver, que es más tranquilizador, que uno si se cansa lo deja. O sea, no es tan absorbente como la pantalla de... Pero bien, estamos viviendo una época de flash y hay que adaptarse o no. Eso va en cada quien. Les sigo contando. La Confederación era una excelente herramienta de trabajo aplicada a defender el equilibrio interno argentino. El desempeño en esta difícil tarea, Ovidio Lagos, director de dicha hoja y después dueño exclusivo de ella, se quedó con todo, afrontó más de una vez peligro de muerte, pues la pasión política no respetaba nada y con motivo de apremios económicos hasta le ocurrió ser al mismo tiempo jefe administrador y cajista. La capital aportó una innovación a Rosario, poner en las calles por primera vez la nota llamativa de pequeños vendedores ambulantes, los canillitas. Los canillitas. Lo impuso la capital, o sea, miren, hoy en día estaría muy criticado, ¿no? Por aquello del trabajo infantil.
Se les decía canillitas por las patitas flaquitas, ¿no? Porque los chicos antes usaban los pantalones cortos, no usaban pantalones largos, no se veían sus pies, sus piernas, y se les decía canillitas justamente por eso, y eso lo eternizó Florencio Sánchez con su obra, justamente El Canillita. Todo eso determinó que el 7 de noviembre fuera justamente el Día de los Canillitas. Ya en la semana vamos a traer a los representantes del gremio, porque para un periodista no hay nada mejor que un canillista, decían en una época, ¿no? Han cambiado las cosas, se han modificado. Ahora posiblemente tengan que tener todas las herramientas y la parafernalia que significa las redes sociales para trascender. Pero en una época, estar en el papel, ver el nombre escrito en letras de molde, era lo importante. O sea, porque estaba escrito, y estaba escrito, es como que generaba más confianza. Era como que uno tenía que verlo escrito de alguna forma, tenía que verlo publicado, como que eso le daba sustentabilidad y credibilidad, ¿no? La cosa escrita. Había un viejo sketch que decía, no recuerdo quién lo hacía, pero uno le preguntaba a otro, ¿y dónde lo encontraste escrito? Cuando alguien le contaba alguna cosa y decía, ¿y dónde lo encontraste escrito? Para darle un poco de credibilidad a la cosa, ¿no? El 19 de agosto de 1868 el edificio editorial estaba en calle Santa Fe 104, lo que le decía recién. No es al 100, sino que es al 700, por ahí. Y ese día, el diario vespertino pasa a ser matutino. En 1870 se muda y en 1874 también. Va pasando por varios lugares, ¿eh? Vamos a prometerle para el próximo programa todos los lugares donde estuvo la capital. Y ese día, en 1887, se compra una nueva máquina de impresión. En 1889, la editorial se traslada a un nuevo edificio de calle Sarmiento 763 y compra en Francia una impresora Marinoni. Toda esta información uno la va tomando de internet, ¿no? A veces despotricamos contra la tecnología, pero finalmente encontramos un montón de información. Antes, para buscar una información había que recorrerse todas las bibliotecas, averiguar, leer libros, trabajar con todo lo que tenía que ver con la investigación. Eso era el periodismo que se hacía anteriormente. Tenía proyectado, pero justamente hoy es el cumpleaños, la invité a Carolina Coscarelli, una conocida periodista de la ciudad de Rosario, que hace el programa Sobran los Motivos, que es la nieta del negro, como lo conocíamos nosotros, Salvador Enrique Coscarelli. Y bueno, ella justamente hoy cumpleaños, así que la saludamos por su cumpleaños y esperamos prontamente tenerla en el estudio para que nos cuente cosas lindas que vivió con su abuelo. También no podía porque estaba justamente en horario de trabajo la hija de Nicolita Gibbone, ¿no? La hija Marcela Gibbone, que está a cargo en este momento de lo que es el archivo de la capital, una cosa muy importante, muy importante. Antes se guardaban las fotografías, los materiales, o sea, todo era en papel, todo el soporte era papel y eran montañas y montañas de fotografías que son históricas. Muchas han desaparecido con el tiempo, pero muchas están y estaría bueno que se digitalicen para darlas a conocer, porque ¿qué sentido tiene guardar todo eso en un archivo cerrado al público? Eso tiene que estar digitalizado. En una época con el gobierno de España se había firmado un convenio, yo recuerdo que estaba Gerardo Fernández Yáñez, que era en ese entonces, no sé si cónsul, embajador, no, posiblemente haya estado acá, sí, canciller de España, con quien se había firmado, e incluso la gente del Parque España también estaba, un convenio para poder digitalizar todo lo que era, desde 1867 a la fecha, el archivo del diario La Capital. No sé si se realizó, vamos a tratar de averiguar eso, vamos a preguntar para saber y bueno, vamos a tratar de dar a conocer esa información porque es importantísimo leer cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Por ejemplo, Fotografías y Estampa del Rosario Antiguo, que es una página de Facebook en la cual también tengo el gusto de administrar con Federico Dunger. Hablamos de todo eso, ¿no? Y ponemos muchísimas fotografías que son definitivamente importantes para conocer nuestra historia. Son las 9 de la mañana, se nos fue volando, así que nos despedimos hasta mañana, Dios mediante, en la mañana de Rosa Río. Muchísimas gracias, Juan Albornoz. Hasta mañana con De la A a la Z, un rosario de emociones. Muchas gracias.